I had a conversation about flying saucers some years ago with laymen. Because I'm scientific, I know all about flying saucers. So I said, I don't think there are flying saucers. So my antagonist said, is it impossible that there are flying saucers? Can you prove that it's impossible? I said, no, I can't prove it's impossible. It's just very unlikely. That, they say, you are very unscientific. If you can't prove it impossible, then how can you say it's likely, that it's unlikely? Well, that's the way, that is scientific. It is scientific only to say what's more likely and less likely, and not to be proving all the time possible and impossible. To define what I mean, I finally said to him, listen, I mean that from my knowledge of the world that I see around me, I think that it is much more likely that the reports of flying saucers are the result of the known irrational characteristics of terrestrial intelligence rather than the unknown rational efforts of extraterrestrial intelligence. Buenas tardes, queridos amigos. El video pasado desarrollamos la teoría de MRU y ahora lo que quiero realizar es ejercicios para que ustedes puedan ver cómo más o menos aplicamos dicha teoría. Entonces, antes de iniciar, quisiera invitarte a ver el video anterior si es que no lo has visto o si no tienes mucha experiencia con respecto al MRU. Igual yo voy a hacer un pequeño resumen, sin embargo no es igual que ver una clase completa. Toca entonces desarrollar de esta parte de cinemática ejercicios de MRU. Bien, empecemos nuestro resumen de MRU. Recordemos que el MRU es aquel movimiento que presenta una velocidad pues que es constante. Ahora, ¿qué significa que esta velocidad sea constante? Si la velocidad es constante, tiene que ser constante tanto en dirección como en módulo. Si la velocidad es constante en dirección, quiere decir que el móvil pues no va a girar hacia los costados, sino que siempre va a avanzar en línea recta. Si es constante en módulo, quiere decir que en iguales intervalos de tiempo avanza a las mismas longitudes. En función a esas características, nosotros descubrimos, analizamos en la clase pasada, que estas tres magnitudes, la velocidad que es constante, el intervalo de tiempo que avanza el móvil y la distancia que avanza el móvil, están relacionadas según este esquema. Si tengo un móvil que avanza a velocidad constante, en un cierto intervalo de tiempo, avanza esta longitud que siempre va a ser el producto, velocidad por el intervalo de tiempo. A partir de este esquema es que nosotros vamos a poder desarrollar todos los ejercicios, siempre rellenando los segmentos que avanza el móvil como producto de velocidad por el intervalo de tiempo. Comencemos entonces a ver los ejercicios. Este es el primer ejercicio a desarrollar. Dice lo siguiente, ¿no? Un niño ha estado caminando durante 14 horas. Si hubiera caminado una hora menos, con una velocidad mayor a 5 km por hora, o en 5 km por hora, habría recorrido 5 km menos. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad de este niño, no? Se refiere seguramente a la velocidad original. Cuando a ti te preguntan cuánto es la velocidad del niño a nivel preuniversitario, por las alternativas se puede ver que lo que te están pidiendo es el módulo de la velocidad, es decir, el valor numérico con la unidad de medida, y la unidad de medida aquí que te piden es en kilómetros por hora. Entonces, la idea es determinar cuánto vale el módulo de la velocidad a partir pues de lo que me están contando aquí. Tú debes entender el problema como un cuento. Aquí tienes la información de los tramos que va a ir avanzando el móvil, que en este caso es un niño. Entonces vamos a intentar realizar el esquema que hemos visto anteriormente, es decir, ubicar el móvil en una posición inicial y en una posición final. Entonces, por lo que leemos, más o menos podemos entender lo siguiente. Aquí hay dos tramos en el avance de un móvil. Ahí tenemos al niño que avanza con una velocidad, no sabemos cuánto es la velocidad. Esta sería la posición inicial y va a avanzar hasta una posición final durante 14 horas. Entonces, durante 14 horas
el niño llega pues aquí a este lado a la derecha, a esta posición final. No sabemos cuánto es lo que el niño avanza, no nos dicen cuánto avanza en metros o kilómetros durante esa cantidad de tiempo. Por lo tanto, podemos completar nuestro esquema de MRU indicando de que este desplazamiento del niño es este producto, es lo que hemos visto en la teoría, ¿no? El producto velocidad por el intervalo de tiempo me da lo que avanza el móvil. Después tenemos más información, pero con suposiciones. Dice, si este niño, ¿no? Hubiera, dice, caminado una hora menos. Es decir, tengo un segundo tramo en el que el niño ha caminado un intervalo de tiempo distinto al primero. Por eso aquí le pongo su índice 2. ¿Cuánto es el tiempo que ha avanzado el niño? Dice una hora menos que antes. Entonces, este intervalo de tiempo sería 14 horas menos una hora, serían 13 horas en total. Entonces aquí dice, si hubiese caminado una hora menos, aquí está, una hora menos, pero con una velocidad mayor en 5 kilómetros por hora. Es decir, ya no con esta velocidad que me piden a mí determinar en módulo, sino con otra velocidad que sería esa velocidad anterior, pero más 5 kilómetros por hora. Si el niño hubiese avanzado con esta velocidad, habría recorrido, dice, 5 kilómetros menos. Es decir, ya no habría avanzado este producto, sino que habría avanzado esto, pero menos 5 kilómetros, ¿no? Menos 5 kilómetros. Entonces aquí coloco, ¿no? Lo que avanza el niño en este caso es este producto, velocidad por 14 horas, pero menos 5 kilómetros. Ahora, es importante que ustedes se den cuenta de que en este segundo tramo yo no he utilizado la ecuación del MRU. Lo que hemos usado son los datos que me dice aquí el ejercicio. Por lo tanto, todo este segmento que avanza el niño en este segundo tramo, por la ecuación del MRU debe seguir siendo esta multiplicación. Entonces, eso es lo que voy a usar ahora para resolver el problema. Voy a plantear la ecuación del MRU para este tramo del niño donde no lo he usado y tendría de que este desplazamiento, velocidad por 14 horas menos 5 kilómetros, todo este desplazamiento sería el producto velocidad, que es el módulo que me piden calcular más 5 kilómetros por hora, módulo que me piden calcular más 5 kilómetros por hora, por el intervalo de tiempo de este segundo tramo, que son 13 horas. Ahora, con esta ecuación yo voy a determinar cuánto vale el módulo. Noten que la única incógnita es el módulo de la velocidad. Entonces empiezo a calcular, ¿no? Por ejemplo, este 13 horas por distributiva se multiplica cada uno de esos términos. Entonces el 13 horas multiplica el módulo de la velocidad y el 13 horas multiplica el 5 kilómetros por hora. Noten que la unidad de hora se va a cancelar, por lo tanto a mí que aquí en este lado me va a quedar 5 por 13, que es 65 en unidades de kilómetros. Aquí me va a quedar 13 horas por la velocidad. Aquí me queda menos 5 kilómetros y aquí me queda 14 horas por el módulo de la velocidad. Para resolver esta ecuación, ojo que esto ya no es física, la física lo usamos en dibujar los tramos, esto ya es matemáticas, pero para calcular la velocidad uso la técnica común y corriente, que es trasladar las incógnitas a un lado del igual y los números al otro lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, velocidad por 13 horas lo puedo pasar al lado izquierdo, mientras que menos 5 kilómetros lo puedo pasar al lado derecho. Voy a hacer eso. Noten que ha cambiado de signo la multiplicación velocidad por 13 horas y menos 5 kilómetros ha pasado como 5 kilómetros. Entonces al lado izquierdo, esta resta me daría simplemente el módulo de la velocidad por una hora. 65 kilómetros menos 5 kilómetros sería 60 kilómetros y por lo tanto el módulo de la velocidad sería 60 kilómetros entre una hora, lo que me daría como resultado 60 kilómetros por hora. El módulo de la velocidad original del niño entonces sería de 60 kilómetros por hora. Como ven, yo he utilizado en ambos casos la ecuación del MRU, es decir, utilizar que el segmento que avanza el móvil es la multiplicación de la velocidad por el intervalo de tiempo, que lo hemos deducido anteriormente, ¿no? Entonces la idea es que ustedes tengan esa fórmula en función a lo que significa, no como una fórmula matemática, porque no siempre voy a tener esta situación. Lo más importante
para resolver un problema es que tú ubiques la posición inicial y la posición final del muchacho, en este caso porque es el móvil. Veamos entonces el siguiente ejercicio. En este segundo ejercicio me dice lo siguiente, ¿no? Un tren tarda, dice, 70 segundos en atravesar un túnel de 1200 metros de longitud y al pasar delante de una persona demora 20 segundos. La pregunta del problema es ¿cuál es la velocidad del tren? Como ven ustedes, la velocidad del tren la tenemos que determinar según las alternativas en metros por segundo. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es tratar de interpretar lo que está escrito aquí en el ejercicio y tratar de plantear en esquemas, ¿no? Ese movimiento del tren. Como me hablan de un túnel de 120 metros de longitud, entonces yo voy a, bueno, primero indico lo que me piden calcular, que sería la velocidad del tren. Lo voy a determinar, lo voy a indicar de esta forma, como les dije en el ejercicio anterior. En los problemas preuniversitarios, cuando me piden calcular la velocidad del tren y solamente tengo como alternativas números, lo que me están pidiendo calcular es el módulo de la velocidad, ¿no? Por eso yo lo denoto así, porque es como se debe denotar al módulo. Entonces, lo que hago ahora es tratar de hacer un esquema según lo que está escrito aquí. Aquí me dice, por ejemplo, que el tren tarda en pasar a través de un túnel 70 segundos. Entonces voy aquí a dibujar el túnel y voy a tratar de representar la posición inicial y la posición final que me representen esto que está aquí subrayado de rojo. Es decir, que me represente al tren atravesando al túnel en 70 segundos. Entonces tenemos que pensar en qué momento podemos dibujar aquí al tren iniciando ese intervalo de 70 segundos, es decir, iniciando su paso a través de este túnel. Eso no es muy difícil de interpretar. Como pueden ustedes más o menos entender, si tengo un tren viajando hacia la derecha, el momento en que ese tren empiece a atravesar el túnel será el momento en que la parte delantera ingrese por la entrada del túnel. Mientras esté aquí adentro va a seguir atravesando el túnel. ¿Cuándo terminará de atravesar el túnel? Cuando su último vagón, cuando la parte trasera del último vagón salga completamente. Entonces aquí estoy representando la posición inicial y la posición final del tren atravesando el túnel. Si yo no pudiera determinar cuáles son esa posición inicial y esa posición final, es imposible que yo resuelva el ejercicio. Es imposible. Aquí ya, ya al nivel, por ejemplo, al nivel entre colegio y universidad, tú ya no vas a tener problemas en que tengas dos incógnitas para calcular una tercera. Aquí tienes que dibujar esquemas. Y si no dibujas esquemas, primero que no vas a ingresar. Y si ingresas, no vas a pasar física 1. Entonces la idea es que ustedes ingresen aprendiendo física. Entonces, si ya tengo denotado aquí la posición inicial y la posición final del tren, atravesando el túnel de 1200 metros de longitud, entonces puedo, por ejemplo, indicar de que el tren para pasar de esta posición a esta posición demora pues 70 segundos. Y si yo quisiera aquí utilizar la ecuación del MRU, porque me piden a mí calcular la velocidad constante del tren, esta velocidad constante, yo tendría que representar el segmento de recta que avanza el tren. Eso es otro problema para los alumnos, ¿no? El segmento de recta a veces que el alumno coloca aquí cuando avanza un tren suele ser desde la parte trasera hasta la parte delantera. Y eso es incorrecto. Mira, por ejemplo, esta banderita, esta cosita que tiene el tren aquí. Si esta cosita que está aquí avanza 10 metros, el primer vagón va a avanzar 10 metros. El vagón de atrás también tiene que avanzar 10 metros, ¿no? El vagón de atrás no va a avanzar más que la parte delantera o menos que la parte delantera, ¿no? Indicaría pues que el tren se está rompiendo. Entonces, la idea es justamente indicar lo que avanza alguna parte del tren, porque el tren es bastante largo, bastante extenso. Yo suelo utilizar o bien la parte trasera o bien la parte delantera. En este caso, indicando de que el túnel es de 1200 metros de longitud, represento lo que avanza el tren como lo que avanza su parte trasera. Noten que la parte trasera avanza de esta posición hasta esta posición. Y
Como ya les había indicado anteriormente por la ecuación del MRU, este segmento de recta que avanza el tren sería la multiplicación de la velocidad por el intervalo de tiempo, ¿no? Sería la velocidad que no sé cuánto es lo que me piden calcular, pero por 70 segundos. Ahora, noten que si yo conociera cuánto sería la longitud del tren, podría hacer una ecuación de segmentos y igualar la longitud del tren más 1200 metros igual a este producto velocidad por 70 segundos. Pero yo no conozco cuánto vale la longitud del tren, el problema no me lo dice, ¿no? El problema solo me dice cuánto es la longitud del túnel. Entonces, lo que tengo que hacer es tratar de aprovechar este segundo dato que me da el ejercicio. Me dice que para pasar delante de una persona demora 20 segundos. Entonces voy a hacer nuevamente el esquema, pero ahora de esta segunda parte, ¿no? Que al pasar delante de una persona demora 20 segundos. Entonces, aquí, por ejemplo, dibujo a la persona y tenemos que volver a tratar de armar el esquema, ¿no? ¿En qué momento del inicio de estos 20 segundos yo puedo representar a este tren iniciando a pasar frente a esta persona? Si el tren se está desplazando hacia la derecha, empezará a avanzar al frente de la persona cuando la parte delantera llegue a este perfil. Entonces, ahí dibujaré al tren. En esta posición, empiezo a contar este intervalo de tiempo de 20 segundos. ¿Cuándo terminará el tren de pasar por delante de la persona? Bueno, demorará hasta que la parte trasera llegue al mismo perfil. Es decir, cuando el tren llegue a esta posición. Noten que la parte trasera ahora está justamente pasando por el perfil. Entonces, de esta posición a esta posición, por datos del problema, tenemos que el tren avanza durante 20 segundos y con la misma velocidad. Y por la ecuación del MRU, el segmento de recta que avance este tren será la multiplicación velocidad por tiempo, es decir, velocidad por 20 segundos. Ese segmento es este segmento que está aquí, si consideramos nuevamente la parte trasera del tren. Por lo tanto, este segmento sería la velocidad por 20 segundos. Ahora, quiero que noten de que justamente este segmento que tenemos aquí sería equivalente a la longitud del tren. Entonces, este segmento, velocidad por 20, es igual a este segmento, velocidad por 20. Por lo tanto, por geometría simple puedo decir que velocidad por 20, que es este segmento, más 1200, me tendría que dar la velocidad por 70. Entonces, eso es lo que vamos a plantear y eso es la parte física. Ahí termina la parte física. Haciendo los esquemas, escribiendo la ecuación de segmentos, ahí termina la parte física, ¿no? 70 por 20, que es esto, 70 por la velocidad, perdón, que es todo esto, menos la velocidad por 20, que es esto, me da este segmento que sería 1200 metros. Esta ecuación es la ecuación física asociada a este problema. Ahora, para resolver la velocidad solo tenemos que resolver esta ecuación. Y eso es bastante simple, ¿no? Esta resta me daría 50 segundos por 20, 50 segundos pasa a dividir, y luego en la división me quedaría de que la velocidad sería 24 metros por segundo. Entonces, nuevamente, es importante para resolver problemas de MRU y en general de cinemática, indicar los esquemas que representen la posición inicial y la posición final del móvil, porque con esas posiciones tú siempre vas a poder calcular los segmentos de recta que avanza el móvil. Sin esos segmentos de recta no puedes plantear esta ecuación física y por lo tanto no puedes resolver el problema. ¿Ok? Veamos el siguiente ejercicio. En este tercer ejercicio vamos a utilizar un poco más de geometría. Bueno, el ejercicio dice, dos móviles parten desde un punto siguiendo trayectorias rectilíneas, perpendiculares entre sí, con velocidades de 6 y 8 metros por segundo. ¿Después de cuánto tiempo ambos móviles estarán separados 200 metros? En este caso, por ejemplo, hay que notar que ya los móviles no se mueven en un mismo camino, porque claramente me dicen a mí
de que los móviles tienen trayectorias rectilíneas perpendiculares entre sí. Entonces, para hacer el esquema de este problema en el que me piden calcular un intervalo de tiempo, lo primero que debo yo entender o saber es cómo voy a representar estas dos trayectorias perpendiculares entre sí. Entonces, lo que voy a hacer es un esquema de dos autos, voy a considerar que los móviles son autos, visto desde la parte superior, ¿no? Ese esquema visto desde la parte superior y esas trayectorias perpendiculares entre sí las voy a denotar de la siguiente forma. Aquí tendría una de esas trayectorias y aquí tendría la otra trayectoria. Ahora, una cosa importante es que al principio me dicen que los móviles parten desde un punto. Es decir, al inicio del intervalo de tiempo que me piden calcular, los dos objetos están en el mismo lugar. Entonces, si yo tengo que un móvil se mueve en esta trayectoria y el otro se mueve en esta otra trayectoria, pues el único lugar común para ambos sería la intersección. Por lo tanto, al inicio, ambos móviles tendrían que estar aquí, en esta intersección. Entonces yo voy a dibujar esos móviles aquí, iniciando sus movimientos en esa intersección. Ahora, lo que no me especifica el problema es cuál de los dos tiene la velocidad de 6 o la velocidad de 8. Entonces hago un supuesto. Si al final no encuentro una respuesta, es porque seguramente mi supuesto tendría que haberlo tomado al revés. Pero inicio el problema haciendo un supuesto. Voy a suponer de que este carro de blanco es el que tiene la velocidad de 6 y este carro de rojo es el que tiene la velocidad de 8. Entonces, a partir de estas posiciones, yo voy a medir un intervalo de tiempo que me piden a mí calcular, ¿no? Lógicamente, después de ese intervalo de tiempo, el carro de blanco, por ejemplo, se va a encontrar más arriba, en esta posición, mientras que el carro de rojo se va a encontrar más a la derecha, en esta posición. Si este intervalo de tiempo, que son simultáneos, ¿no? Los dos carros avanzan simultáneamente. Si este intervalo de tiempo es el que me piden a mí determinar, eso significa de que en ese momento, cuando el carro de blanco está aquí y cuando el carro de rojo está aquí, es que ocurre la condición del problema, y la condición del problema es que esos móviles van a estar separados 200 metros después de ese intervalo. Por lo tanto, toda esta separación tendría que ser 200 metros. Entonces, este sería, por ejemplo, el esquema en el cual voy a empezar a trabajar. Y lo primero que en mi cabeza aparece cuando veo este esquema, que lo he hecho a partir de lo que me dice el ejercicio, lo primero que veo es el triángulo rectángulo que se está formando aquí, donde hay una hipotenusa de 200 metros. Todavía nótese que no he utilizado la ecuación del MRU. La ecuación del MRU me sirve para determinar los segmentos de recta que avanzan cada móvil. Pero en ese triángulo rectángulo que tengo, lo que avanza cada móvil es justamente los catetos del triángulo. Entonces, si utilizo la ecuación del MRU, por ejemplo, lo que avanza este móvil de blanco sería la multiplicación de su velocidad por tiempo. O sea, sería 6 metros por segundo por t. Mientras que lo que avanza el auto de rojo sería igual, velocidad por tiempo, 8 metros por segundo por t. Entonces, geométricamente ya tengo los catetos de ese triángulo rectángulo y tengo como dato la hipotenusa de 200 metros. Para determinar cuánto vale este intervalo de tiempo t, yo podría formar una ecuación entre estos tres segmentos para este triángulo rectángulo, ¿no? Usando el teorema de Pitágoras, puedo decir de que este cateto al cuadrado más este otro cateto al cuadrado me debe dar toda la hipotenusa al cuadrado. Elevando al cuadrado este primer elemento tendría 36 t cuadrado. Noten que el cuadrado también afecta la unidad de medida. Tendría metro cuadrado entre segundo cuadrado más el segundo elemento al cuadrado sería 8 al cuadrado 64 por t cuadrado, metro cuadrado entre segundo cuadrado. Y a la derecha me quedaría 200 metros al cuadrado, que sería 40.000 metros cuadrados.
Lo que está aquí a la izquierda se puede sumar fácilmente. 36 más 64 sería 100. T cuadrado, metro cuadrado entre segundo cuadrado, sería igual a 40.000 metros cuadrados. Nótese que la unidad de metro cuadrado se va a cancelar en ambos lados. Entonces, en una siguiente línea, este segundo cuadrado va a pasar a multiplicar y el 100 va a pasar a dividir, quedándome que t cuadrado sería igual a 400 segundos al cuadrado. Y si saco raíz cuadrada, eso me quedaría 20 segundos. Nótese que esta parte que he hecho aquí ya sería simplemente la geometría, o perdón, el álgebra de esta ecuación planteada, ¿no? Entonces, el ejercicio en sí, la parte física termina cuando yo hago el esquema. Por eso nuevamente les repito, si ustedes no realizan esquemas al momento de leer el ejercicio, todavía no están preparados ni han aprendido física para hacer cualquier ejercicio sea de examen de admisión o que les permita, ¿no?, avanzar en su carrera universitaria. Es muy difícil que un profesor de la universidad les haga pasar algún problema en que ustedes simplemente pongan una fórmula y reemplacen datos. Tienen que escribir la solución. Entonces, con esto sería este problema. Veamos el siguiente ejercicio. Bien, como último ejercicio tenemos este tipo de ejercicios que es bastante clásico. Dice, por ejemplo, un auto viaja a velocidad constante de 9 metros por segundo dirigiéndose hacia una montaña. Toca el claxon y el conductor escucha el eco después de 4 segundos. ¿A qué distancia de la montaña se encontraba el auto antes de tocar su claxon? ¿No? Aquí tenemos esas distancias como alternativas en metros. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo, que sería tratar de mirar cuál sería el esquema más apropiado para determinar esa longitud que me piden a mí, ¿no? Entonces, vamos a hacer el esquema para calcular una longitud L, pero todavía no sabemos exactamente qué longitud es, porque tenemos que hacer el esquema. Entonces, aquí tenemos la montaña en este lado derecho y aquí tenemos el suelo, por el cual avanza justamente un auto a razón de 9 metros por segundo dirigiéndose hacia la montaña, dice, ¿no? Entonces, esta primera parte que está escrita aquí ya la estamos representando. Y llega un momento en que ese auto dice toca el claxon. Entonces sale un sonido justamente de esa posición. Este sonido se va a mover hacia todos lados, ¿no? Se va a propagar hacia todos lados, pero me interesa aquel sonido que genera un eco, porque el problema me dice que este chofer escucha el eco de ese sonido después de 4 segundos. Entonces acá hay un intervalo de tiempo que me va a representar pues tanto el movimiento del auto como del sonido hasta el momento en que se escuche el eco. Entonces, pero si esta posición es la posición en la cual recién se emite el sonido, justamente de esta posición hasta donde está la montaña sería la longitud L que me piden a mí determinar, ¿no? Porque la pregunta dice eso. ¿A qué distancia de la montaña se encontraba el auto antes de tocar el claxon? Aquí estaba justo antes de tocar el claxon. Por lo tanto, toda esta longitud L sería la que me piden calcular. Entonces, por eso es que es importante este intervalo de tiempo de 4 segundos en que se escuche el eco. Bueno, en este intervalo de tiempo, este auto pues ya no se va a encontrar en esta posición, como les estaba diciendo, sino que va a estar un poco más adelante. En esta posición, el auto, incluso podemos determinar cuánto avanza, sería 9 por 4, 36 metros. Pero durante ese intervalo de tiempo dice, el auto cuando llega a esta posición escucha el eco del sonido emitido. Entonces me interesa analizar el movimiento de este sonido en la producción de ese eco, ¿no? El eco se va a producir justamente porque ese sonido va a ser escuchado aquí de nuevo por el auto. Para que el sonido sea escuchado por el auto o por el chofer del auto aquí, ese sonido va a tener que ir hasta la montaña y regresar. Entonces, más o menos, viajando a razón de
340 metros por segundo, ese sonido viaja hacia la montaña y luego rebota y retorna. Entonces, todo ese viaje de ir hasta la montaña y retornar es un viaje de 4 segundos para el sonido. Entonces, lo que voy a hacer ahora es usar la ecuación del MRU para poder relacionar esta longitud que me piden a mí determinar con el movimiento tanto del auto como del sonido en ir y regresar. Como les decía, la longitud, por ejemplo, que avanza el auto es bien fácil de calcular. Sería la multiplicación de la velocidad, 9 metros por segundo por 4 segundos. Eso me daría 36 metros. Entonces, este segmento, que no es L, noten que es menor que L, sería de 36 metros. Lo mismo puedo hacer, por ejemplo, con la velocidad y el intervalo de tiempo que demora el sonido en ir hasta la montaña y regresar. Puedo multiplicar 340, que es la velocidad usual del sonido. No nos dicen nada, entonces voy a asumir que es 340 por 4 segundos. Pero noten que eso vendría a ser toda la longitud que avanza el sonido junto con con la longitud de retorno, porque el intervalo de tiempo de 4 segundos es en todo este recorrido. Entonces, si yo, por ejemplo, calculase eso, lo que estaría calculando sería la longitud de toda esta línea de rojo que está aquí. Entonces, toda esa línea de rojo sería 340 metros por segundo por 4 segundos. Eso me daría 1360 segundos. Muy bien, entonces, ¿qué relación geométrica puedo encontrar yo entre esta línea de rojo, que es lo que avanza el sonido en 4 segundos, entre esta línea de negro, que es lo que avanza el auto en 4 segundos, y esta longitud L, que es lo que me piden a mí calcular? No es muy difícil darse cuenta de que noten que la línea de rojo más la línea de negro me da 2 veces la línea aquí de amarillo. Entonces, eso lo planteamos directamente como la ecuación de este ejercicio, ¿no? L, que es la longitud que me piden a mí calcular, sería la mitad de la suma de la línea de rojo, que sería 1360 metros, más lo que avanza el auto, que sería 36 metros. Entonces sería la mitad de 1396 metros y eso vendría a ser 698 metros. Bien, con eso estaríamos terminando estos 4 ejercicios de MRU y recuerda que para darte cuenta si has aprendido bien esto, trata de hacerlo tú solo, trata de enseñárselo a un amigo, de esa manera te darás cuenta que sí has aprendido de verdad. Y si tienes algún amigo que quieras que aprenda a analizar ejercicios de esta forma, pásale el video y suscríbete. Hasta luego.